El Gabinete de Emergencia de Israel aprobó el acuerdo que permitirá la liberación de un primer grupo de rehenes en poder de Hamás. Según la oficina del primer ministro israelí, cerca de 50 personas serán liberadas en un periodo de 4 días, tiempo en el que habrá una pausa en las hostilidades. Analizamos. Siguen las acciones militares del ejército de Israel, especialmente en el norte de la Franja de Gaza, en donde no cesan los bombardeos desde hace más de un mes. Las fuerzas israelíes han reportado el inicio de bombardeos desde Sderot, así como el avance de sus tropas en tierra. Los muertos en el enclave palestino superan los 14.000. Y arrancó la transición en Argentina entre el peronismo y la extrema derecha. El presidente saliente Alberto Fernández se reunió este martes con el presidente electo Javier Milei, que ya confirmó la suspensión de 12 ministerios. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Iniciamos en Israel porque tras varias horas de deliberación el Gabinete de Emergencia aprobó el acuerdo con el grupo Hamás para la liberación de un primer grupo de rehenes. Según informó la oficina del primer ministro, el grupo islamista liberará a 50 personas, entre las que se encontrarán mujeres y niños. La liberación se llevará a cabo en un periodo de 4 días, tiempo en el que habrá una pausa en las hostilidades entre ambas partes. Un oficial del gobierno estadounidense aseguró asimismo que entre los 50 liberados habrá 3 ciudadanos de Estados Unidos. Previamente hablamos con Eric Fajardo, él es analista internacional y especialista en análisis de conflicto, quien nos comentaba cómo cambiaría la perspectiva de la guerra este pacto. Lamentablemente creo que no va a alterar en mucho las definiciones estratégicas a cada lado del conflicto. En el escenario de esta guerra híbrida que se ha desatado, hay que ver lo que ha sucedido hoy como más bien un intento de Israel de comprar una coartada para actuar con mayor libertad en eso que ya nos ha anunciado, eso que va a tener una pausa, por eso la retórica del acuerdo es tan importante, no un final, no un cese el fuego, sino una pausa en tanto se liberan los rehenes, y a partir de eso está la definición ya anterior del presidente Netanyahu, que ha dicho muy claramente que las operaciones no van a parar, la guerra no va a parar. Del otro lado es lo mismo con Hamas. Creo que Hamas, dentro del manual, del script de guerra de los fundamentalismos extremistas, lo que está haciendo es seguir conquistando en la opinión pública la noción de que son flexibles, de que son los que ceden, y eso también fortalece su propia posición. Así que el acuerdo o lo que sea que hayan pequeñado hoy día, lejos de resolver el conflicto o aproximarnos a una solución, más bien creo que fortalece ante la opinión pública a cada una de las dos posiciones encontradas hoy. Entre tanto, no cesa la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Los bombardeos se han intensificado en el norte y, según el más reciente balance del Ministerio de Salud gazatí, 14.128 personas han muerto ya en los ataques del ejército israelí, de los cuales más de 5.300 son menores de edad. Veamos el informe. Las fuerzas de Israel afirman haber rodeado el campo de refugiados de Jabalia, el más grande del territorio, donde se ha concentrado hasta ahora la mayor parte de la ofensiva israelí. Según el ejército, durante las redadas se destruyeron varios túneles, donde se escondían hombres de Hamás. Hemos terminado de rodear Jabalia y continuamos los combates en el complejo Zeitún. Encontramos terroristas y los eliminamos, ganamos todas las peleas. Continuaremos eliminando a los terroristas de Hamás donde los encontremos. Pero en las cercanías de Jabalia también está el hospital indonesio, que según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo el control de Hamás, estaría rodeado de tanques. Cerca de 50 estarían en inmediaciones del centro médico. 200 pacientes fueron evacuados de este hospital el 20 de noviembre. Cientos de civiles, incluidos niños, todavía están adentro. Más de 5.350 niños palestinos ya han sido asesinados. El costo de las pérdidas entre los niños es repugnante. El luto es ahora una parte integral de Gaza. Así que esta es otra advertencia más. Sin suficiente combustible y agua, las condiciones de vida de los niños colapsarán. Es muy importante tener en cuenta que nos informan de más de 100 niños y niñas asesinados cada día. El gobierno israelí y su ejército señalan que Hamás utiliza los hospitales como bases militares. Bajo esa premisa, desde el 15 de noviembre, los militares han ocupado Al-Shifa, el hospital más grande del enclave, pero sin haber logrado demostrar formalmente que las instalaciones han sido usadas como la principal base de mando del movimiento islamista.
Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos ha mostrado un apoyo claro y franco a Israel, una posición que molesta cada vez más a los cerca de 4 millones de estadounidenses de origen árabe que viven allí en Estados Unidos y podría tener consecuencias en las próximas elecciones dentro de un año. Un equipo de France 24 salió a las calles a tomar el pulso a una importante comunidad árabe americana de California. Aunque el escenario sea californiano, los vínculos con Medio Oriente son claramente visibles. La pequeña Arabia es un barrio donde la gente reivindica sus raíces. A miles de kilómetros del conflicto entre Israel y Hamas se muestra con orgullo el apoyo a los palestinos. Muchos son ellos mismos migrantes, como Hassem Abusir, propietario de un café que sirve un postre típicamente oriental. Nafé, elaborado con la receta tradicional en Nablus, en Cisjordania ocupada, donde Hassem aún tiene familia. Mi mujer, mis hijos y yo, que nacimos aquí, nos acostamos viendo las noticias y nos levantamos viendo las noticias. Cuando tengo un primo que no contesta el teléfono o no responde a un mensaje, nos preocupamos. ¿Te imaginas lo peor? Te preguntas qué les habrá pasado. Además de su trabajo, Hassem pasa la mayor parte del tiempo monitoreando a su primo que vive en Gaza. Ayer me envió un mensaje diciendo que había caminado 20 kilómetros para encontrar harina con la que hacer pan para sus hijos. Para mucha gente de aquí, el apoyo inquebrantable de Washington a Israel es difícil de soportar. A un año de las próximas elecciones presidenciales, estos manifestantes se reúnen todas las semanas desde el inicio del conflicto para presionar a los representantes electos locales. Si nos fijamos en los resultados de las últimas elecciones, muchos árabes estadounidenses votaron a los demócratas y nos sentimos traicionados. Estamos dispuestos a votar en las próximas elecciones y nuestros votos se basarían en las decisiones que hayan tomado estos políticos. La funcionaria electa demócrata de este distrito, que incluye Pequeña Arabia, se niega a pedir un alto el fuego. Sin embargo, fue en parte gracias a los votos de la comunidad árabe estadounidense que ganó su escaño, que antes había ido a los republicanos. Esto lo pagan nuestros impuestos, no está completamente fuera de nuestro control. Por desgracia, estamos directamente implicados en lo que está pasando. Mientras que según los sondeos de opinión, alrededor de 2/3 de los estadounidenses están a favor de un alto el fuego, hasta la fecha solo una veintena de miembros electos del Congreso apoyan abiertamente esta postura. Seguimos con información económica. El CEO de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, el canadiense Changpeng Zhao, renunció y se declaró culpable de violar las leyes penales estadounidenses contra el lavado de dinero. Esto hace parte de un multimillonario acuerdo que resuelve una investigación sobre la compañía con cargos penales relacionados con supuestas transferencias de dinero sin licencia, conspiración y violación de las regulaciones, según el Departamento de Justicia. Entre las transacciones sospechosas enumeradas por la Fiscalía están algunas que habrían ayudado a financiar a grupos como Hamas, la Yihad Islámica Palestina, Al-Qaeda y el Estado Islámico. Y siguen los movimientos políticos en Argentina luego de la elección el domingo del ultraderechista Javier Milei como nuevo presidente del país. Este martes Milei se reunió con el presidente saliente Alberto Fernández durante casi 2 horas y media con el objetivo de comenzar el proceso de transición en la Casa Rosada. El escueto comunicado oficial se limitó a informar que Fernández había sido anfitrión del encuentro. Por su parte, líderes latinoamericanos de izquierda como Andrés Manuel López Obrador en México y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil hablaron sobre la elección de Milei. Escuchemos. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina porque un país, una nación, no es solo su gobierno, es su pueblo, fundamentalmente. No tiene por qué agradarme el presidente de Chile, Argentina o Venezuela. No tiene que ser mi amigo. Él tiene que ser presidente de su país. Yo tengo que ser presidente de mi país. Tenemos que tener una política de Estado brasileña y él tiene su propia política de Estado. Tenemos que sentarnos en la mesa, cada uno defendiendo nuestros intereses. Como uno no puede tener supremacía sobre el otro, tenemos que llegar a un acuerdo. Este es el arte de la democracia. Tenemos que llegar a un acuerdo. Así cerramos este informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com.